¿Saben? Todavía fluye agua por el túnel de medio kilómetro que ordenó cavar el rey Hizquiyahu hace unos 2700 años. Hizo cavar roca sólida para transportar el agua desde Shiloah hasta Jerusalén. Incluso algunos siglos antes, durante el reinado de Shlomo, se había establecido una fundición de cobre a orillas del Mar Rojo. Pero incluso si tenemos en cuenta estos y otros logros similares, sabemos que el pequeño Israel de la antigüedad no brilló por maravillas arquitectónicas entre sus vecinos imperiales. En otro aspecto sobresalió. Uno que eclipsa a las pirámides egipcias y a los zigurats asirios. La magnitud de sus enseñanzas éticas, su novedosa visión de la historia, su palabra. En todo ello superó notablemente a sus coetáneos. El genio de los antiguos israelitas se dedicó menos a los avances técnicos y militares y más a una literatura que resultó única por su elevación intelectual y belleza. Puede admirársela especialmente en este libro. Del Tanaj o Biblia hebrea ya se imprimieron casi 2.000 millones de ejemplares. Se publica a un ritmo de más o menos 5 millones por año y vende anualmente cientos de miles de ejemplares. Ningún texto ha inspirado tanto ni ha sido tan citado. Hay 1 millón de obras sobre el Tanaj. Hace unos 2 siglos los sintetizó un eximio poeta alemán. Todo el drama humano reside en este libro de los libros. Sí, las imponentes ruinas arqueológicas de Babilonia pueden atestiguar su esplendor, pero a Israel lo llevamos con nosotros. Por ejemplo, en el mismísimo sustrato de nuestro lenguaje. Comencemos entonces por ver al Tanaj como savia de nuestras expresiones y después recorramos la filosofía, la política, el derecho, las artes y la ciencia. Vale un solo párrafo con una docena de locuciones conocidas en la mayoría de las lenguas para intuir la presencia del Tanaj en nuestras vidas. Todas y cada una de las expresiones incluidas son bíblicas. Y podríamos continuar sin pausa. Hágase la luz, jardín del Edén, dedo de Dios, ciudad de refugio, jaula de los leones, tierra prometida, chivo emisario, ojo por ojo, polvo y cenizas, fruto prohibido, amar al prójimo. Y lo que vamos citando se limita solo a las ocasiones en las que la influencia del lenguaje bíblico es directa, como en las decenas de palabras incorporadas a los vocabularios de cientos de lenguas y de pueblos. Pero ese aspecto no es el principal, ya que en la mayoría de los casos el influjo hebraico es indirecto. La cosmovisión del antiguo hombre hebreo es inconsciente. Por ejemplo, Kyrios en griego significaba dueño, jefe. Cuando los traductores del Tanaj eligieron esa palabra para verter a la Septuaginta, el tetragrama, el nombre divino, Kyrios dejó de significar meramente dueño, tuvo una transfusión semántica del hebreo y pasó a implicar un dominio universal. Sorprendentemente, debajo del griego, la semántica era hebrea. Al latín pasó a ser dominus. Y así el hebreo penetraba inadvertidamente en todos los idiomas. Lo mismo ocurrió con otros términos. La Septuaginta o Targum Ashivim constituye uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana. Hace unos 2200 años, el bibliotecario de Alejandría pidió incorporar a su colección la Torá de Jerusalén. La tradujeron al griego y medio milenio después, en la ciudad de Betlehem, fue volcada al latín, en la Vulgata. Y de ahí a centenares de idiomas y de forma parcial a casi 2000. Para justipreciar este dato, considérese que el segundo libro más traducido lo fue a unos 200 idiomas. En 1455 se transformó en el primer volumen en ser impreso. Un famoso filólogo señaló lo que ocurrió al pueblo judío. Su literatura nacional se transformó en la literatura sagrada de los demás. Sus páginas contienen la historia y sabiduría de Israel, pero a un tiempo conforman el puente entre el mundo antiguo y el moderno. Por ello es necesario conocer el texto más influyente de la humanidad. Una colección de 24 libros que abarcan 2 milenios de la vida de Israel y uno de los motivos por los que el pueblo, que representa menos del 2 por 1000 de nuestra especie,
es frecuentemente sobrepercibido. Pensemos, si el Quijote hubiera sido un libro sagrado para la humanidad, en el mundo se conocerían con detalles sus protagonistas, sus localidades geográficas, la idiosincrasia española. La sobrepercepción de los judíos deriva en buena medida de este protagonismo cultural que el Tanaj le ha garantizado. He escrito un libro sobre el tema que pueden bajar de internet. La mentalidad del israelita antiguo iba forjando Occidente. Un célebre lingüista lo explica de este modo. Entre nuestras frases más comunes, muchas no muestran signos del hebreo, pero sin el hebreo no habrían llegado a nosotros o habrían tenido un significado distinto. Y la cuestión idiomática es solo el comienzo. El Tanaj forma parte de muchas otras facetas de nuestras ideas y vivencias. Por ejemplo, grandes filósofos no judíos han tomado del Tanaj sus motivos centrales. Veamos del siglo XVII al pionero de la filosofía moderna, Thomas Hobbes, y del siglo XIX al precursor del existencialismo, el danés Søren Kierkegaard. Hobbes estableció la filosofía política en su libro Leviatán, un manual sociopolítico en el que analiza el liderazgo de Moshe. Por su parte, Kierkegaard se focalizó en Abraham y presentó a Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak, como la tensión ineludible entre la religión y la ética. La ética es precisamente el área en el que el Tanaj ha abonado nuestra civilización con mayor perseverancia. En sus páginas, aquellas guerras mitológicas de los dioses paganos, aquella pugna entre fuerzas oscuras y arbitrarias, todas fueron reemplazadas por la lucha histórica del hombre frente al mensaje de Dios. No se enfrentan en él dioses caprichosos, sino que irrumpe otro drama, la contienda cósmica que se desarrolla en la historia y en la moral. Dios ha implantado en sus criaturas la libertad para rebelarse. Un autor británico reconoce en el Tanaj la primera fuente de una docena de conceptos esenciales para la civilización: la santidad de la vida, la confraternidad humana, el destino individual, la justicia, la autocrítica, el arrepentimiento correctivo, el avance intergeneracional, el progreso, la igualdad ante la ley, la dignidad del individuo, la responsabilidad comunitaria, el ideal de la paz. 10 años después, otro pensador sintetizó cuál fue el cambio radical que dio a luz a la civilización occidental. Para las religiones paganas, la vida era parte de un ciclo interminable de nacimiento y muerte. El tiempo era una rueda que giraba incesante. Para el Tanaj no. El tiempo tiene comienzo y fin. Una narrativa hacia un futuro con triunfal desenlace. El destino de cada persona es un camino propio. El individuo traza un camino singular y hay progreso. Fe en que el futuro será mejor. En el Tanaj, la ética penetra en la política. En la antigüedad, el despotismo fue la norma. El rey era divinamente designado. No se le atribuían errores ni derrotas. El faraón egipcio es un dios encarnado. En contraste, el evento seminal del Tanaj es el Éxodo, Yetziat Mitzrayim, mencionado más de 150 veces en sus páginas. Los esclavos hebreos se rebelan contra el deificado faraón, y Dios está del lado de los rebeldes. Estimulado, el pueblo hebreo impone límites al opresor, como son la idea sabática del descanso general, una idea del Tanaj que terminó universalizándose. Por ello, el inspirador Éxodo resulta en una especie de oda a la libertad humana. En 1620, los peregrinos que huyeron de las persecuciones religiosas en Europa desembarcaron del navío Mayflower en las costas de Massachusetts para sentar los fundamentos de los Estados Unidos. No el océano Atlántico sintieron que habían cruzado, sino el Mar Rojo. No al rey James I lo colocaron como imagen del opresor, sino al faraón. Así, quienes fundaron la nación norteamericana se veían como continuadores del Éxodo.
Y en 1776, cuando el Congreso encomendó a 3 de sus prohombres independentistas que sugirieran un escudo nacional, propusieron un cuadro en el que se ve a los hebreos cruzando el Mar Rojo y a los egipcios vencidos. Un siglo después de la independencia norteamericana, los afronorteamericanos que huyeron a Kansas para emanciparse fueron denominados exodusters, debido a la liberación con la que iluminaban su gesta. Es que en el tema de la esclavitud, el Tanaj nos sorprende con lo que podríamos denominar el descubrimiento de la humanidad. Somos una sola especie fraternal, no hay pureza racial. El profeta Yehezkel sentencia Abija Emori veimja Hitit. El Shabbat es para todos, por ello el esclavo a quien el amo lastimara salía en libertad, Lejofshi y Shalgenu. Y por ello la prohibición de devolver a sus amos a los esclavos fugitivos, Lotasgir Evet el Adonav. Contrástenlo con el famoso Código de Hammurabi, pena de muerte para quien ayuda al esclavo liberto. El derecho hebreo pasó a ser un pilar del desarrollo jurídico de Occidente, ya a partir de los 10 mandamientos. Frecuentemente este dato es desconsiderado e incluso se endilga al derecho hebreo de efectos que son del derecho romano. Es falsa la atribución de la llamada ley del talión al Tanaj, puesto que en realidad deriva del derecho romano. El valor que sí deriva del Tanaj es el de la democracia. La fuente inicial de soberanía es allí la voluntad del Creador. Él libera de la esclavitud. Él trae a los judíos a la tierra prometida para que creen allí una sociedad fundamentada en la ley. De este modo, cuando los antiguos hebreos superaron su nomadismo, no necesitaron de un gobierno terrenal. Y la teocracia mosaica se dio su paso a un sistema único, una semianarquía que fue exclusiva de Israel. El régimen de los llamados shoftim, jueces, líderes que emergían con un cometido delimitado, la autodefensa, y su legitimidad se desvanecía una vez cumplido el objetivo. Este sistema es el reflejo del impulso libertario de Israel. Pero llega la etapa de transición, cuando se pasa del pastoreo a la agricultura. Ergo, la propiedad de la tierra cobra mayor importancia. Ya habían penetrado el comercio, el capital, las transacciones financieras. La economía se había transformado y así se presentó la ocasión para la revolucionaria demanda de un rey. ¿Pero qué ocurre? Cuando el pueblo hebreo reclama para sí un rey, Dios se resigna a esta necesidad como si fuera una afrenta a su propia potestad. Shmuel, quien encarna la transición de la época de los jueces a la de los reyes, relata la inauguración de la monarquía en versículos que son célebres. Danos un rey. Ahora la soberanía pasa a tener 3 fuentes interrelacionadas: Dios, el rey y el pueblo. Varios pensadores repararon en que en este episodio nació el Estado y también la democracia. Frank Chodorov, por ejemplo, consideró al rol de Shmuel y del cambio político un acontecimiento crucial de la historia humana. Shmuel cede ante el reclamo y organiza la burocracia en lugar de la semianarquía, establece la conscripción en lugar del voluntarismo, el gravamen en lugar de la contribución. Surge una aristocracia estatal y un cuerpo de funcionarios. He aquí en el Tanaj la semilla de la democracia occidental. Ahora bien, el faraón había sido rechazado por Dios. ¿Por qué los reyes israelitas recibirían su aprobación? Es que no la tendrían, sino si y solo si se ajustaran a las leyes de bien. Si no, aparecerían los profetas para censurar severamente a los reyes. En el Tanaj, el mal nunca se soslaya, provenga de donde proviniere. A diferencia de los demás textos antiguos, toma en consideración la verdad desagradable. En vez de la habitual autoglorificación de las literaturas nacionales, los cronistas bíblicos tratan a su propia nación con mayor dureza que a cualquier otra. Es otra creación del Tanaj.
la autocrítica, especialmente en la voz de los profetas. Y ese invento ha facilitado el progreso moral. Recordemos que hay 5 géneros literarios en el Tanaj. 4 aparecen en muchos otros pueblos de la antigüedad: el poético, el narrativo, el sapiencial, el jurídico. Hay uno, el profético, que es privativo de Israel. El movimiento de los profetas se prolongó durante casi 4 siglos. Pocas veces hay movimientos que duren siglos y además coinciden en general con etapas de prosperidad política y económica. Lo llamativo del profetismo es que comenzó en vísperas de la desintegración nacional y continuó gloriosamente mucho después de que la vida nacional fuera completamente aniquilada. Cronológicamente, el primero de los profetas es Amós, de la aldea de Tecoa, quien anuncia desde el comienzo un mensaje universal. Al Shosha Pish'ei Damesek, por 3 pecados de Damasco. Dios reconviene también al extranjero, no solo a Jerusalén. Es decir, que las normas de dignidad y de compasión humanas de las aldeas de Eretz Israel no pierden validez en territorio filisteo o sirio. El profeta se dibuja como un crítico social con un mensaje para el mundo. Viene a rescatar los ideales de la Torá en los momentos de decadencia y siempre con la mirada en el horizonte de un mundo mejor, como en el glorioso 2 capítulo de Ishayahu: Lo isa goy el goy jegev, velo yilmedu od milhamá. No levantará espada nación contra nación. Por ello, su mensaje perdura. De paso, el lema de una de las mayores redes de información parafrasea el clamor de Ishayahu: Nation shall speak peace unto nation. Las naciones hablarán paz unas con otras. Cabe en este contexto mostrar en un simple ejemplo de Winston Churchill cómo el mensaje bíblico aparece en momentos dramáticos. Cuando Inglaterra libraba sola su momento más peligroso en la batalla contra el nazismo, el primer ministro vislumbró un final de libertad y apeló a una metáfora de la profetisa Débora. Las estrellas en su curso proclaman la liberación de la humanidad. Resultaba natural en Inglaterra, un país que hizo del Tanaj un acervo de su literatura nacional. Como lo sintetizó Thomas Huxley, la Biblia fue la epopeya nacional de Inglaterra, cuyos sabios y escritores habían sido, según Thomas Carlyle, educados en la Biblia. De allí que William Shakespeare la aludiera en sus obras. El ensayo más antiguo de la historia de Inglaterra, en el que se basó la popular leyenda del rey Arturo, se llamó Epístola de Gildas, del año 550, y compara los ataques de los sajones y escandinavos con la agresión padecida por los israelitas de antaño, por parte de asirios y filisteos. Más tarde, alrededor del año 700, el manuscrito Kedman contiene un poema titulado Exodus, que al describir el éxodo de Egipto, se refiere a los israelitas que cruzaron el Mar Rojo como vikingos. 1000 años después, en Norteamérica, un poema de Timothy Dwight equipara los ejércitos de George Washington con las huestes de Josué y Yoshua conquistando Canaán. Y lo que hoy en día constituye un himno fundamental del Reino Unido, bajo el nombre Jerusalén, se basa en un breve poema de William Blake de 1808. No cesará de luchar mi mente, ni dormirá en la mano mi espada, hasta que en suelo inglés calmo y verde, Jerusalén haya sido edificada. Como ven, en los casos citados, se exalta la propia historia por medio de equipararla a la del antiguo Israel. También en América Latina. La más antigua poesía escrita en el Río de la Plata es el Romance Elegíaco de 1569 del clérigo Luis de Miranda de Villafaña. Un pasaje de estas coplas compara la hambruna que padeció Buenos Aires cuando fue sitiada por los indios querandíes en 1537 con el sitio de Jerusalén a manos de Tito el Romano. Aún en el Don Quijote son frecuentes las alusiones a personajes bíblicos y se cita una decena de libros del Tanaj,
Cervantes se perfila como un verdadero conocedor. La profesora Ruth Fine ha ubicado casi unas 300 alusiones, como por ejemplo cuando Sancho Panza pareciera citar a Iov. El patriarca de la literatura uruguaya, Francisco Acuña de Figueroa, incluyó en una estrofa del himno nacional de ese país el código fiel veneremos, inmune y glorioso como el arca sagrada Israel. Muchas literaturas se nutrieron del Tanaj. El paraíso perdido de Milton, la trilogía de José y sus hermanos de Thomas Mann. Después de haber examinado la influencia del Tanaj en el lenguaje, la filosofía, la ética y la política, sabemos que de él también abrevó la pintura, como en muchos lienzos de Rembrandt y otros, y la música, como en los oratorios de Händel, la sinfonía de los salmos de Stravinsky, la música litúrgica. La lista es extensa. El clamor de los esclavos hebreos en Babilonia fue inmortalizado en el coro de Giuseppe Verdi, el va pensiero, vuela pensamiento a la patria, que se transformó con el tiempo en emblema de la libertad. La tierra añorada por los israelitas es Sión y Jerusalén, pero la nación italiana sintió en aquellas áreas su propia esperanza de liberación nacional. Un párrafo especial merece la poesía, en la que el libro más largo del Tanaj, los Salmos, Teilim, fue especialmente influyente. Uno de los máximos intelectuales alemanes opinó que valía la pena dedicar 10 años al estudio del idioma hebreo, aunque más no fuera para leer en su original el esplendor del Salmo 104, el Bar Hinafshi, que es una suerte de himno ecológico. Ya en el año 1681, citando los dos cánticos de Moshe, en Shemot y en Dvarim, el francés Jacques Bossuet situó en los antiguos hebreos el origen de la poesía en su conjunto. Y el romanticismo inglés dio luz a grandes admiradores del hebraísmo, como los poetas del lago, para quienes la sublimidad es hebrea de nacimiento. Y sin embargo, es lamentable que usualmente las historias de la poesía comienzan con Grecia, y es un error. Destaquemos aquí que el hebraísmo, columna fundamental de la civilización, ha sido en general omitido o malentendido retroactivamente, como una especie de rama de lo helénico. Muchas veces se atribuye orígenes griegos a lo que en realidad comenzó en el Tanaj. Se produjo un fenómeno similar en la historia de la ciencia. La creación es un punto único. Los 30 primeros versículos del Tanaj describen los millones de milenios de historia cósmica. Abre majestuosamente. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Célebres palabras que pueden leerse como un texto teológico, poético, filosófico y más. Admirablemente es el único texto antiguo que aún puede ser revisado desde el punto de vista científico. Su primer elemento es el único del universo que, según la relatividad, tiene una estabilidad invencible: la luz y su velocidad. La revolución científica no solo no dejó maltrecho al Tanaj, sino que fue plasmada por hombres de fe, y por ello se ha señalado que no hay conflicto intrínseco entre ciencia y religión. Es que la ciencia moderna no vino a hacer un lado al Tanaj, sino a la pseudociencia helénica. El motivo por el cual se ha difundido el equívoco de que la ciencia moderna desplazó al Tanaj es que la escolástica medieval había integrado el Tanaj con Aristóteles. Por ello, cuando la ciencia moderna destronó a la filosofía natural aristotélica, se escucharon voces alarmadas que salieron a defender el texto bíblico. A partir de entonces, muchos cientificistas creyeron que había un conflicto inevitable. Pero tal defensa había sido innecesaria y el conflicto en rigor no existe. Más aún, la cosmovisión bíblica es la que precisamente facilitó la revolución científica. ¿Por qué? Porque en la concepción griega el conocimiento verdadero era el saber matemático. Platón suponía la realidad misma como consistente de ideas puras. Para los helenos la verdadera ciencia era la matemática.
Aún la observación de la naturaleza era concebida primordialmente como una búsqueda de formas matemáticas puras en el orden natural. En retrospectiva, sabemos que lo fundamental en la ciencia no es la observación en sí, sino el método empírico en el que la observación se asienta. Los griegos no lo descubrieron, porque consideraban que el conocimiento se deduce de principios elementales y no de explorar el mundo mediante experimento e inducción. ¿En qué sentido ello está presente en el Tanaj? En que reemplazó la pagana arbitrariedad del destino por la fe en la racionalidad de la creación. En ella pudo fundamentarse el credo indispensable para la ciencia, la convicción de la regularidad de la naturaleza. Lo expuso Alfred Whitehead hace un siglo y en él se basó la tesis de Michael Foster. Para que la ciencia naciera, era indispensable la doctrina de la creación, opuesta a la del universo fortuito y sin sentido. La actitud científica podía resultar de un libro que reconociera a un Dios racional y confiable. Por ello, aun cuando se parten las aguas del Mar Rojo en el capítulo 14 del Éxodo, Shemot, Dios no lo hace arbitrariamente, sino por medio de un fuerte viento, Ruach Kadim Azah, que permitiera sentir que las leyes de la naturaleza no eran violentadas. Es de señalar que Newton, Kepler, Pascal y en general los hombres de ciencia del siglo XVII que se dedicaron a los objetos de interés científico, tanto lo hicieron como a la reflexión bíblica. Newton, el máximo científico, pasó muchos años estudiando el plano del templo de Shlomo en Jerusalén. Lo creía celestial. Aprendió hebreo y buscó los textos originales del Tanaj para traducirlos. Más cercano a nuestros días, Carl Sagan ha señalado el nexo que se ve en Bereshit entre la evolución de la inteligencia humana y el dolor de parto. Recordemos que, como consecuencia de ingerir del árbol del conocimiento, Dios anuncia a Javá que parirá con dolor. Con dolor, porque la inteligencia que ha ingerido ha ampliado el neocórtex. Y en efecto, el primer hombre cuyo volumen endocranial coincide con el del actual es el Homo erectus. Dar a luz pasó a ser doloroso. Hemos planteado que el Tanaj ha moldeado a Occidente en el lenguaje, la ética, la filosofía, la política, el derecho, las artes, la literatura, la ciencia. El libro que es el espejo de su lector, como escribiera el genial Borges. A pesar de ello, prevalece cierta ingratitud de Occidente con respecto a las raíces hebraicas de nuestra civilización. A Europa le cuesta reconocer su deuda para con Israel en áreas como la democracia, la literatura, el pensamiento. Por el contrario, sí admite con asiduidad el legado de los griegos en mitología, filosofía, leyes, una herencia resaltada y apreciada. Cuando Europa desgrana el origen de su poesía, reivindica a Hesíodo y a Anacreonte, no cantares ni salmos, Shir Hashirim, Teilim. Sus lenguas clásicas son el griego y el latín, pero no el hebreo, a pesar de su antigüedad e influencia. Los libros sapienciales le son enormemente más ignorados que el platonismo. La democracia ateniense le parece la cuna de su política, casi nunca la gesta del bíblico Shmuel. En fin, hemos tratado de dirimir que esa visión es muy parcial. En Israel, el Tanaj es motivo de investigación constante, no solo en institutos religiosos, sino en universidades y academias por doquier. Este país organiza los certámenes bíblicos internacionales y lleva a cabo seminarios y congresos sobre el tema. El idioma cotidiano de Israel es el del Tanaj, así como su calendario anual y sus festividades, también la geografía que diera a cada lar y colina su nombre original, y la historia de las escrituras que se asume como propia. Es la antología de por lo menos 1000 años de libros
en los que se registra nuestra larga historia, pero es también, como hemos sugerido, el fundamento mismo de la civilización en la que vivimos.